Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con las clases teóricas en la Cátedra de Anatomía de la Universidad Pública del Alto, vamos a hablar acerca de la anatomía de los intestinos delgado y grueso. Mi nombre es el doctor Diego Gutiérrez Contreras, docente de la cátedra. Bueno, empezamos hablando del intestino delgado. El intestino delgado con sus porciones que ya conocemos, que son estas, que es el duodeno, el yeyuno pintado de color rosado en esta imagen y el ilio, ¿no?, pintado de color naranja. Esta porción es la porción más grande del tubo digestivo, midiendo aproximadamente 7 metros de longitud, ¿no? En este caso, el duodeno ya ha sido tratado junto con páncreas y vaso en una clase teórica. Solamente recordar que esta porción del intestino delgado es la porción fija y es además donde se van a vertir los líquidos que vienen del hígado, la bilis y el jugo pancreático, ¿no? Nos vamos a abocar netamente a hablar del yeyuno ilion, que es la porción móvil. Entonces, vemos acá de nuevo en esta imagen el duodeno, ¿sí? Y acá vemos una fluxosidad. Es acá donde comienza el yeyuno, que se denomina el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz, que posteriormente se extiende a todo el yeyuno ilion hasta esta válvula conocida como la válvula iliocecal o iliocólica, también llamado válvula de Bowen, para algunos clásicos también denominada la barrera de los boticarios. Bien, entonces desde el ángulo duodeno-yeyunal a la válvula de Bowen más o menos existen unos 6 metros de longitud. Vamos a ver que la principal función del yeyuno ilion es la absorción de nutrientes, ¿no? Es donde obviamente los aminoácidos, proteínas, lípidos, carbohidratos van a ser absorbidos para luego llevarlos a la circulación, a la vena mesentérica principalmente, donde ésta tiene que dirigirse a ser metabolizada en el hígado. Vamos a ver que todas estas asas yeyunoileales se van a localizar obviamente dentro de la cavidad abdominopélvica, pero en la topografía abdominal vamos a ver que se localizan en el mesogastrio, ¿no? Las dimensiones, como ya habíamos mencionado, son de 6.5 a 7 metros de longitud y el diámetro varía de acuerdo a la porción. En el yeyuno siempre suelen ser más gruesas, de 3 centímetros de diámetro, y en el ilion más delgada, llegando así a 1.5 a 2 centímetros de diámetro. Dentro de la configuración externa se describen entre 15 a 16 asas intestinales dispuestas en dos grupos. Un primer grupo constituido de asas horizontalizadas, como son las del yeyuno, que son las asas que ocupan las 2/5 partes de toda la disposición de las asas yeyunoileales, ¿no? Mientras que las asas más abundantes se localizan en la parte inferior derecha, que son las asas ileales. La disposición es verticalizada, a la que se denomina también asas yuxtapuestas, ¿no? Entonces, en conclusión podemos decir que las asas yeyunales son asas, son menor cantidad de asas que las asas ileales, ¿no? 2/5 partes del intestino delgado para las asas yeyunales y 3/5 partes para las asas ileales. Además, lo que tenemos que saber acá es la presencia de dos caras, ¿no? Tienen una cara superior y una cara inferior con dos tipos de bordes. Un borde libre, que es el que se observa acá, el borde libre que se puede palpar de manera transabdominal, y otro borde adherente, que es el borde en el cual se va a insertar el medio de fijación del yeyuno ilion, que es el mesenterio, que lo hablaremos enseguida. Hablemos de la constitución. Vamos a ver que ambas porciones, el yeyuno e ilion, están compuestas por 4 capas, una capa serosa o peritoneal, que es la capa más externa, que es la que está cubierta por peritoneo visceral, ¿no?
y le da un aspecto más abrillantado a las asas yeyunoilianas, ¿no? Debajo de la capa peritoneal tenemos la capa muscular. La capa muscular está compuesta de dos tipos de fibras, fíjense acá. Esta es una asa ileal, por ejemplo, y esta es una asa yeyunal. En ambas vemos los dos tipos de fibras musculares, una fibra muscular longitudinal y una fibra muscular circular. Este es músculo liso, que en medio de ellas vamos a encontrar un plexo nervioso llamado el plexo mientérico. Este plexo mientérico ayuda al peristaltismo de las asas del intestino delgado, ¿no? Luego tenemos una tercera capa, que es la capa submucosa, que está pintada de color blanco. Es donde también vamos a ver la presencia de vasos sanguíneos, pero un segundo plexo nervioso, el plexo nervioso submucoso. Este plexo nervioso, a comparación del mientérico, se encarga de la funcionalidad de las glándulas que va a tener el intestino delgado, ¿no? Luego tenemos una última capa, que es la más profunda, que es la capa mucosa, donde en el ilion casi va a ser escaso la presencia de pliegues mucosos, pero abundantes en el yeyuno. Fíjense la presencia de vellosidades intestinales que tiene la mucosa en el yeyuno, ¿no? Es por eso que es más gruesa y más espesa. Cada uno de estos pliegues tiene un nombre específico, se llama los pliegues circulares de Lieberkühn, ¿no? En el ilion lo que vemos sobre todo es poca cantidad de estos pliegues, pero sobre todo vamos a ver la presencia de unos nodulillos linfáticos denominados placas de Peyer. Las placas de Peyer, que son un tipo de tejido linfoide sembrado en las porciones del ilion, en la capa mucosa, que sirven sobre todo como órganos de defensa contra agresiones que puedan sufrir de bacterias o virus en estas porciones del intestino, ¿no? Bien, bueno, hablemos del medio de fijación. Vamos a hablar del mesenterio. El mesenterio es una capa, un pliegue peritoneal, como la que vemos acá, que es membranosa, serosa, con dos hojas, una hoja que pues en medio de las hojas vamos a ver la presencia de vasos sanguíneos, principalmente los vasos de la arteria mesentérica superior van a encontrarse en medio de las dos hojas del mesenterio, ¿no? El mesenterio entonces es un pliegue peritoneal que lo que hace es que el yeyuno ilion sea móvil, ¿no? Es el ancho que tiene estas hojas del mesenterio es aproximadamente de unos 8 a 10 centímetros de longitud, ¿no? Vamos a ver que está compuesto, aparte de sus hojas, de dos bordes. Un borde adherente que tiene el mesenterio, que tiene la forma de una S itálica, que es la raíz del mesenterio, y un borde libre, que es el que se inserta, o borde intestinal mejor llamado, que es el que se inserta en el yeyuno ilio, que tiene la misma longitud que el yeyuno ilio, ¿no? O sea, los 6 a 7 metros de longitud, ¿no? Bien. El borde mesentérico, o sea, el borde adherente o la raíz del mesenterio, que es la que vemos acá o acá, tiene la forma de una S itálica que parte desde el ilio renal, o sea, desde el ilio renal del lado izquierdo, y luego la parte vertical de la S itálica, o sea, esta parte vertical cruza los vasos prevertebrales, o sea, la arteria aorta y la vena cava inferior, para luego terminar en este extremo que se encuentra en la fosa ilíaca derecha, ¿no? En medio de sus dos hojas vamos a ver la presencia de los vasos sanguíneos que se dirigen hacia el yeyuno ilio. Y pues acá tenemos la irrigación arterial, ¿no? La arteria mesentérica superior, que es una gran arteria que nace de la arteria aorta a la altura de la lumbar 1. Esta arteria, vamos a ver que, como en la imagen, tiene la forma de una J y que de su convexidad se originan entre 15 a 16 arterias denominadas arterias yeyunoiliares. Las primeras, que son las arterias yeyunales, que son largas,
y las últimas que son las arterias iliares, que son cortas, ¿no? Estas arterias yeyuno-iliales lo que hacen es formar arcos vasculares, ¿no? Arcadas arteriales, como dice ahí el texto, ¿no? Las arcadas arteriales son largas en el yeyuno, mientras que las arcadas arteriales son cortas en el ilio. Puede haber gran cantidad, llegando hasta 5 generaciones de arcadas arteriales en el ilio y solamente 2 a 3 en el yeyuno. De la última arcada, las arterias que van a ingresar al intestino se van a denominar vasos rectos, como los que vemos acá. Estos vasos rectos son aquellos que pues se van a dirigir al intestino, ¿no? En este lado tenemos la vena mesentérica superior. De igual manera que la misma disposición que la arteria, la vena mesentérica superior en forma de J, y de la misma manera que en su convexidad drenan las venas yeyunoiliares, igual formando arcadas venosas que lo que van a hacer es, en este caso, recoger todos los nutrientes. Las venas de la mesentérica superior son las que se encargan de recoger los nutrientes absorbidos por yeyuno ilio y llevarlas a esta gran vena, a la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior vamos a ver que se dirige hacia el hígado, formando así la gran vena porta, y obviamente en el hígado, que es el laboratorio más importante que tiene el cuerpo humano, se va a metabolizar todo lo que hayamos comido: hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, etc., ¿no? Para luego, una vez ser metabolizados, llevarlos de nuevo a la circulación hacia el corazón, para que el corazón lo transporte hacia todos los órganos donde tenemos que obviamente utilizar todos estos nutrientes, ¿no? Bueno, bien, entonces es importante conocer la irrigación arterial, ¿no? Y el drenaje venoso del intestino, ya que tiene bastante funcionalidad. Conocemos también a los linfáticos. Los linfáticos son abundantes en el intestino, tanto delgado como grueso. Estos linfáticos van a formar vasos linfáticos que vamos a ver que terminan acá en esta gran cisterna que se llama la cisterna de Pequet o cisterna lumbar, que posteriormente va a dar origen a un gran vaso linfático que ya hemos estudiado en la caja torácica, que es el conducto torácico, ¿no? El conducto torácico vamos a ver que se vierte en el sistema venoso profundo, que va a llegar hasta el ángulo yugulosubclavio izquierdo de Pirogov, ¿no? Bueno, entonces, además de haber una gran irrigación, existe un gran drenaje linfático con la presencia de ganglios y vasos linfáticos, ¿no? En el yeyuno ilio. La inervación, ¿no? Los plexos nerviosos simpáticos y parasimpáticos, que se originan del plexo mesentérico superior e intermesentérico, que son provenientes, son fibras eferentes del plexo solar. El plexo solar, recordemos que es un plexo localizado en la región celíaca. Vamos a ver que se distribuyen y viajan junto con las arterias yeyunoiliales para llegar a las paredes del intestino, ¿no? Y unirse a los plexos nerviosos mientérico y submucosos, que ya hemos hablado en la constitución, ¿no? Entonces este plexo nervioso es el encargado de dar funcionalidad peristáltica y funcionalidad para la secreción de las glándulas. Es un cuadro que tienen que saber la diferencia entre yeyuno e ilio, ¿no? Solamente se encuentran algunas características, pero hay muchas más, aproximadamente entre 15 características que diferencian entre yeyuno e ilio. Por ejemplo, el color. En yeyuno es más oscuro, en el ilio es más claro, rosa oscuro y rosa pálido. Esto por la presencia de la vascularización, mayor vascularización en el yeyuno que en el ilio, ¿no?
vamos a ver que el diámetro hemos dicho que es más grueso en el yeyuno que en el ilio. Las paredes, obviamente, los pliegues circulares, estos pliegues circulares, o sea, la mucosa, hace que el yeyuno sea mucho más gruesa y pesada y más fina y delgada en el ilio, ¿no? Los vasos rectos hemos visto que son más alargados y más cortos en el ilio. Las arcadas son bucles más grandes y bucles más cortos en el ilio. La grasa a nivel del mesenterio es de menos cantidad y mayor cantidad en el ilio, ¿no? La mucosa que forma los pliegues circulares son grandes y altos y densos, por eso es el calibre y el color son mucho más oscuro y grueso que más escasos en el ilio, ¿no? Los ganglios linfáticos de las placas de Peyet son escasos en el yeyuno y numerosos en el ilio, ¿no? Entre las características que podemos citar entre yeyuno e ilio, ¿no? Hay ¿cómo se denomina esto? Um, se me fue el nombre. Eh, un divertículo, el divertículo de Meckel no es nada más que una, una formación, ¿no?, del conducto vitelino, que recordemos que el conducto vitelino es la última porción para formar la bolsa ónfalo-mesentérica que tiene el intestino, ¿no? Este resto embriológico, eso quería decir, ese resto embriológico, que es el conducto vitelino, puede quedar ahí en la memoria o en una porción a 60 centímetros de la válvula ileocecal y formarse así el famoso divertículo de Meckel, que en algunos casos puede causar alguna patología, ¿no? El divertículo de Meckel. El intestino también patológicamente se puede torcer, ¿no? Puede girar en sus asas y volverse negruzca, así como lo que vemos acá, esta porción de intestino delgado, ya que al enrollarse o atorcelarse en esta porción, lo que va a hacer es que la sangre no llegue a las paredes del intestino y llegue a necrosarse, ¿no? En muchos casos hay que resecar, hay que cortar esta porción de necrosis, de tejido muerto del intestino y anastomosar las partes que están vivas, ¿no? Como por ejemplo es una porción viva del intestino, así rosado, con mucha vitalidad, con mucha irrigación, a comparación de este intestino que es está pues totalmente necrosado y grueso, ¿no? Bien, entonces algo que ustedes que van a ver en su vida diaria y lamentablemente es muy doloroso porque una necrosis, un infarto de los vasos mesentéricos llevan a esta patología, ¿no? Bien, bueno, en el siguiente video vamos a hablar acerca del intestino grueso o colon.